En 2025, en el mayor acelerador de partículas del mundo, algo ocurrió que ningún titular de ciencia se atrevió a nombrar con todas sus letras. Convirtieron plomo en oro. No es metáfora. No es clickbait. Fue un experimento documentado, publicado, real. Y los alquimistas llevaban siglos diciéndolo. La pregunta no es si lo lograron. La pregunta es, ¿y si nunca estuvieron equivocados? ¿Y si el error fue siempre nuestro, al no saber leerlos? Hoy abrimos ese libro. Juntos. Cuando escuchas, te imagina a un viejo con barba larga, un caldero humeante, y un montón de tonterías medievales que la química moderna enterró hace siglos. Es casi un reflejo. Yo también lo tenía. Pero hay algo que no te cuentan en el colegio y que tampoco suelen contar en los documentales, y es que la alquimia tenía dos capas. Una visible y una oculta, como casi todo lo que vale la pena entender. La capa visible era el laboratorio, los metales, el fuego, los experimentos. La que la historia decidió ridiculizar. La capa oculta era otra cosa. Era un lenguaje. Un sistema de símbolos tan preciso que describía, al mismo tiempo, una reacción química y una transformación interior. No como adorno poético. Como método. Hoy no vamos a debatir si la alquimia era real o no. Vamos a hacer algo más interesante, vamos a escucharla. Los textos alquímicos describen un proceso. No uno vago, no uno místico decorativo. Un proceso con etapas precisas, cada una con su nombre, su color, su simbolismo específico. 3 fases. 3 transformaciones. La primera es la nigredo. La obra en negro. Es la putrefacción. El momento en que la materia o la persona toca fondo. Los alquimistas la representaban con un cuervo negro, con un cadáver, con la oscuridad absoluta. No por gusto macabro, sino porque entendían algo que la psicología moderna tardó siglos en formalizar, que sin descomposición no hay transformación. Que lo que no muere no puede cambiar de verdad. La segunda es la albedo. La obra en blanco. De las cenizas de lo que murió surge algo limpio. Purificado. Los alquimistas la asociaban con la luna, con el agua, con la plata. Era el momento de la claridad después del caos. Si la nigredo es la crisis, la albedo es ese instante extraño en que empiezas a ver las cosas desde fuera de ti mismo. Y la tercera, la que todos buscan, es la rubedo. La obra en rojo. La culminación. El oro. La piedra filosofal. Pero atención, en los textos más serios, el oro de la rubedo no era un metal. Era un estado. Una condición alcanzada después de haber atravesado las 2 fases anteriores sin atajos. 3 colores. 3 muertes. 3 renacimientos. Y en el centro de todo, una pregunta que la alquimia lleva siglos haciéndole a quien quiera escuchar: ¿qué estás dispuesto a dejar morir para que algo nuevo pueda nacer? Bien. Pausa. Sé lo que puede estar pensando una parte de quien escucha esto, bonita metáfora, pero sigue siendo poesía. Entonces hablemos de física. En los años 80, en el Lawrence Berkeley National Laboratory de California, un equipo de científicos bombardeó átomos de bismuto con partículas de alta energía. El resultado fueron átomos de oro. Microscópicos, inestables, pero oro. El experimento se publicó. Existe. Y en 2025, el experimento ALICE del CERN, el mismo proyecto que recreó las condiciones del Big Bang, documentó la transmutación de plomo en oro mediante colisiones de iones pesados a velocidades relativistas. Los alquimistas no tenían acelerador de partículas. Pero tenían la intuición correcta. Hay una figura que no suele aparecer en los vídeos sobre alquimia, y que quizás debería encabezarlos. Carl Gustav Jung.
Médico suizo. Fundador de la psicología analítica. Uno de los cerebros más extraños e incómodos del siglo XX. Jung pasó décadas estudiando manuscritos alquímicos. No como hobby de excéntrico, sino como trabajo serio. Porque vio algo que nadie más había señalado con tanta claridad, que las fases alquímicas describían, casi punto por punto, el proceso que él llamó individuación. El camino de una persona hacia convertirse, de verdad, en ella misma. La nigredo es la depresión. La crisis de identidad. Ese momento donde lo que creías que eras deja de funcionar. La albedo es la introspección. El encuentro con lo que Jung llamó la sombra, las partes de uno mismo que hemos escondido, negado, proyectado en otros. La rubedo es la integración. Cuando una persona ya no necesita huir de su oscuridad ni de su luz. Cuando las dos conviven. Lo que Jung descubrió, y esto es lo que me parece genuinamente fascinante, es que los alquimistas más serios nunca separaron el experimento externo del interno. Trabajar con el plomo era, al mismo tiempo, trabajar con algo en ellos. El laboratorio era también un espejo. Eso no es superstición. Es una visión del mundo donde la materia y la psique están hechas del mismo tejido. Hay un nombre que la historia oficial de la medicina recuerda a su manera, como un excéntrico, como un provocador, como alguien que tuvo algunas ideas interesantes antes de que la ciencia fuera ciencia. Ese es exactamente el tipo de descripción que se usa cuando alguien incomoda demasiado. El mundo lo conoció como Paracelso. Y en el siglo XVI hizo algo que escandalizó a todos los médicos de su época, en una ceremonia pública, arrojó al fuego los libros de Galeno y Avicena. Los textos médicos que nadie cuestionaba desde hacía 1000 años. Lo que propuso en su lugar era radical, que la enfermedad no era un desequilibrio de humores, como creía toda la medicina antigua, sino algo específico que atacaba al cuerpo desde fuera. Y que cada enfermedad tenía, por tanto, un remedio específico. Una sustancia contra otra sustancia. Eso, en 2025, lo llamamos farmacología. Es la base de casi todo lo que hay en una farmacia. Paracelso usó la alquimia no para fabricar oro, sino para fabricar medicinas. Fue pionero en el uso de compuestos de mercurio para tratar la sífilis, en una época en que la sífilis diezmaba a Europa, del opio como analgésico, de preparados de zinc para enfermedades de la piel. La alquimia, en sus manos, se convirtió en lo que hoy llamamos química médica. El hombre que la historia llama alquimista excéntrico inventó buena parte de la farmacología moderna. Entonces, si la alquimia contenía las semillas de la química moderna, de la psicología profunda, de la farmacología, ¿por qué la historia decidió reducirla a superstición y charlatanería? La respuesta no es cómoda. Los textos alquímicos estaban cifrados a propósito. Sus símbolos eran deliberadamente dobles. Un mismo dibujo podía significar una reacción química o un estado del alma, dependiendo de quién lo leyera y desde dónde. Eso no era oscurantismo, era protección. En una época donde la Inquisición quemaba personas por mucho menos, cifrar el conocimiento era sobrevivir. Pero cuando la ciencia moderna quiso establecerse como la única autoridad legítima sobre la realidad, necesitaba un contraste. Algo contra lo cual definirse. La alquimia fue ese sacrificio, se quedaron con los procedimientos, con los compuestos, con los experimentos, que pasaron a llamarse química, y tiraron el resto. El simbolismo. La dimensión interior. El mapa del alma. Lo que tiraron no desapareció. Simplemente quedó esperando a que alguien volviera a mirarlo en serio. Jung lo miró. Y lo que encontró cambió su comprensión de la psique humana para siempre. Si esto que estamos viendo juntos te genera esa sensación de que hay más capas en la historia de las que nos contaron, bienvenido al canal. En Luna Apócrifa exploramos exactamente eso, lo que quedó en los márgenes, lo que se cifró, lo que sobrevivió de maneras que nadie esperaba. Si quieres seguir en este camino, suscríbete. Y si hay un tema que te haya estado rondando, déjalo en los comentarios. Muchos de los vídeos que hago empiezan ahí.
Detente un momento y mira el patrón completo. Nigredo, albedo, rubedo. Crisis, purificación, integración. La descomposición del plomo, su refinamiento, su transmutación en oro. ¿Son procesos distintos? ¿O es el mismo proceso descrito en 3 idiomas diferentes, uno químico, uno psicológico, uno espiritual, por personas que todavía creían que esos 3 idiomas hablaban de lo mismo? Quizás la alquimia no fue una protociencia torpe que la química tuvo que corregir. Quizás fue un lenguaje completo. Un sistema que mantenía unidas la materia y la experiencia humana, el experimento y el experimentador. Y fuimos nosotros, con toda nuestra eficiencia, con toda nuestra necesidad de separar las cosas para poder medirlas, los que rompimos ese lenguaje en 2. La química se quedó con la materia. La psicología se quedó con el espíritu. Pero la alquimia antigua los mantenía unidos.